Gracias te damos, Señor, por este maravilloso día que nos regalas. Te damos gracias por el don de la vida, por la familia, por el pan, por el techo, por todo, por todo. Te pido perdón por todos mis pecados, por todos mis errores. Perdóname, Jesús. Hay errores, hay pecados que hago a conciencia, porque me dejo arrastrar por la carne y por los instintos. Pero te pido perdón, Jesús. Te pido perdón, Señor. Y te pido que bendigas a mi esposa, a mis hijos, a toda mi familia. Que bendigas a todo aquel que escuche esta predicación, esta reflexión que voy a compartir. Que los bendigas grandemente, Jesús. Al que tenga que ser sanado, que le sanes. Al que tenga que ser liberado, que le liberes. En tu bendito nombre. Derrama tu Espíritu Santo para que podamos digerir esta tu palabra y que la podamos hacer nuestra y que la podamos llevar a cabo en nuestro día cotidiano. Amén. Espíritu de Dios, ven a mí. Espíritu de Dios, te quiero sentir. Espíritu de Dios, ven a mí. Espíritu de Dios, te quiero sentir. Derrámate, Señor, derrámate con tu poder. Derrámate, derrámate, Señor, derrámate con tu poder. Derrámate. Paséate, Señor, paséate, Señor. Ven, Santo Espíritu Consolador. Paséate, Señor, paséate, Señor. Ven, Santo Espíritu Consolador. Paséate, Señor, paséate con tu poder. Paséate, paséate, Jesús, paséate con tu poder. Paséate. Sí, Señor Jesús. Y me encomiendo en este momento al corazón amoroso de nuestra Santísima Madre María, para que toda palabra salida de mi boca dé fruto y fruto en abundancia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas tardes, hermanos. La paz del Señor esté con ustedes. Hoy en este maravilloso martes, 10 de octubre que el Señor nos está regalando, pues vamos a compartir el Evangelio del día de hoy, que está sacado de San Lucas capítulo 10, versículo 38 en adelante, y dice la palabra de Dios así. Yendo ellos de camino, entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada junto a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que acercándose dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo, le dijo el Señor:
Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una cosa es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Palabra de Dios. El Evangelio del día de hoy nos cuenta de dos personas, de dos mujeres que han recibido en su casa al Señor. El Señor ha llegado. Imaginemos un poquito de que el Señor ha llegado, ha tocado la puerta y abrieron y es el Señor. Se dan cuenta que es Jesucristo. En ese relato, en ese tiempo, pues Jesucristo todavía no es amigo de ellos, sino que allí va a comenzar esa amistad que la palabra de Dios más adelante nos relata que él tenía con Lázaro y con sus hermanas. Pero hasta ese momento no estaba todavía esa amistad florida, sino que Jesús va a comenzar esa amistad con esta familia. Y Marta y María reciben al Señor. Marta, por supuesto, hace lo que todo mundo haría. Marta se va e intenta arreglar la casa para que sea presentable o arreglar la comida para ofrecerle comida al maestro, a Jesús. Y empieza a estar con los afanes. Mientras que María, pues, escucha la palabra del Señor. Y dice María a escuchar. Marta, por supuesto, mira eso y le pide al Señor que le diga que le ayude un poquito para que ella también pueda sentarse un ratito más. Que le dice, es que tú estás afanada, preocupada por los afanes del servicio, por los afanes del trabajo, por limpiar la casa. El Señor no mira la casa, el Señor no mira la casa, mira el corazón. Y ha mirado que María ha escogido lo mejor y le dice, y no se le quitará eso. Más bien, Marta, únete a María, siéntate. Ahorita no te preocupes por el pan, no te preocupes por qué vamos a comer, preocúpate por escuchar lo que vengo a decirte. Hoy en día, la humanidad y cada uno de nosotros estamos como está allí Marta y María. Más bien como está Marta. Estamos muy preocupados por lo que acontece en el mundo entero. Estamos muy preocupados por hacer una casa, por tener por tener un carro, por tener un hogar, por tener un pan, por tener el techo, y nos afanamos y trabajamos ardua y duramente, que no es malo, por supuesto. No es malo. Pero siempre y cuando no es malo mientras que nos quite de la palabra de Dios, mientras que no nos quite de escuchar la palabra de Dios, mientras que no nos quite de vivir la palabra de Dios, mientras que no nos quite de vivir la fe que profesamos. Y ese es el problema de hoy en día, hermanos y hermanas, que en esta humanidad que estamos viviendo, los afanes de los quehaceres del día cotidiano nos quitan de la palabra de Dios, nos quitan de escuchar la palabra de Dios, nos quitan de vivir el evangelio de Dios, nos quitan de profesar, de vivir nuestra fe que profesamos. Más aún dejamos la fe que profesamos y nos vamos con la corriente del mundo y decimos, no, pues está bien esto, está bien aquello, y dejamos que la corriente del mundo opaque, manche, contamine la fe que profesamos. Una fe que profesamos que nos lleva a creer en una moral, en unos principios, en unos valores cristianos, y que esas tres cosas debemos llevarlas a cabo en nuestra vida cotidiana y en nuestra familia. La moral, los principios y los valores cristianos. Sin embargo, todo eso lo cambiamos por las cosas mundanas, por las cosas del mundo. Lo cambiamos por seguir la corriente del mundo, por ser iguales que los demás. Más que somos llamados a ser diferentes, somos llamados a vivir una fe, a escuchar la palabra de Dios como María la está escuchando, y a vivir esa fe cueste lo que cueste. Estamos llamados a eso.
Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 16. Ustedes no me han escogido a mí, yo los he escogido a ustedes y los he mandado que vayan y den mucho fruto. Y que ese fruto permanezca, dice. O sea que somos llamados a dar fruto en la fe. Somos llamados a llevar la moral, los principios, los valores cristianos al top en nuestra familia. Que estén en la prioridad en nuestra familia, porque son enseñanzas del Evangelio de Dios, del Evangelio cristiano. Hoy en este día estamos viviendo una vida muy diferente, nos estamos dejando arrastrar por las cosas mundanas, por las cosas satánicas. El otro día estaba leyendo yo un comentario allí en Facebook, más bien no era un comentario, un video de Facebook que pusieron, y una de las cosas que decía, uno de los videos decía, los radicalistas, extremistas, tradicionales, católicos y cristianos, que no quieren aceptar la onda de LGBT, la onda del homosexualismo, la nueva era del matrimonio del hombre con hombre y mujer con mujer, etc. Y decía que nosotros los radicalistas y los extra tradicionales, nombres y apodos que nos pone la sociedad. No existe extra tradicionalista, no existe el radicalismo en esto. Es simplemente que la palabra de Dios es una y la palabra de Dios no cambia. Y la palabra de Dios nos dice, hay moral, hay principio, hay valores que son cristianos y en los cuales debes vivir. Y la onda LGBT, la onda del homosexualismo, la onda del matrimonio del mismo sexo, está fuera de los principios, de los valores y de la moral cristiana. Sin embargo, nosotros nos dejamos guiar por esa onda y por muchas ondas más, el aborto y todo eso. Que no debemos. Ellos están levantándose. Están haciendo su voz oír. Satanás está haciendo oír su voz. Mi hermano, mi hermana, en mi trabajo estaba un flyer que decía, la onda LGBT va a tener un meeting en tal ciudad y ese meeting va a ser para que haya justicia para nosotros en las escuelas, en el gobierno. Y yo pensaba, ¿y dónde quedamos nosotros? Los que queremos vivir la moral, los principios, los valores cristianos. ¿Dónde quedamos? Nos quedamos callados y no hacemos que nuestra voz se escuche. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 14. Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y la luz de Cristo brillará sobre ti. Palabra de Dios, despierta tú que duermes, despierta, habla. Tú que eres cristiano, tú que eres católico, tú que vives tu fe, pues defiende tu fe, vive tu fe. Vive en esa moral, los principios, los valores. Predica los principios, valores cristianos, la moral cristiana. Predícala. No debes cambiarla. Esa por la onda de Satanás de hoy en día, que es LGBT, y la onda de Satanás, que es el homosexualismo. No debes cambiarla por el aborto, no debes cambiarla por ninguna de esas cosas, porque esas son abominaciones ante la presencia de Dios. Y si tú eres cristiano y si tú eres católico, debes vivir esta fe y debes profesar, debes predicar la moral, los principios, los valores cristianos que nosotros tenemos. Debemos escuchar la palabra de Dios, como dice el Evangelio del día de hoy, que María lo escuchaba. Debemos escuchar. Y si nos damos cuenta, por ejemplo, nos damos cuenta en el libro de Génesis, capítulo 19, versículo 1 al 29, nos damos cuenta que Dios manda destruir Sodoma y Gomorra por el pecado que había en esas ciudades, el pecado de que se metían hombres con hombres, mujeres con mujeres, aberraciones sexuales, homosexualismo, etcétera, estaba a la flor y el Señor mandó destruir. Por eso
esas ciudades. Ah, en aquellos tiempos nos cuenta la palabra de Dios también en Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 35 y capítulo 15, versículo 22, nos cuenta que había prostitutos sagrados, que le llamaban sagrados, prostitutos sagrados, que se prostituían a hombres, se prostituían a mujeres, hombres a hombres y con mujeres, etcétera. Pero allí nos cuenta la palabra de Dios la primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 47, y ese te lo voy a tratar de leer en este momento para que veas que Dios manda destruir a Nínive por sus pecados, por toda la abominación que había. Y nos cuenta la palabra de Dios en Primera Reyes, capítulo 14 y 35, que había unos que le llamaban también prostitutos sagrados, que eran personas que se prostituían totalmente. Y mira lo que dice Primera Reyes, capítulo 12, versículo 47, y dice la palabra de Dios así: barrió de la tierra el Señor a los consagrados a la prostitución, que habían quedado en el país en los días de Asa su padre. Palabra de Dios. El Señor barrió, el Señor limpió la tierra de la prostitución, del homosexualismo. Limpió el Señor la tierra de todos aquellos que se metían hombre con hombre y mujer con mujer. Más adelante, el Señor hizo todo eso. El Señor hizo todo eso. Dice la palabra de Dios que el Señor barrió la tierra de todos los que se prostituían. Nos cuenta la palabra de Dios en Levíticos capítulo 18, versículo 22. Dice la palabra de Dios: no te acostarás. El Señor pone unas leyes, pone unas normas y dice: no te acostarás con varón como si fuera una mujer, porque eso es una abominación. Palabra de Dios. Levíticos 18:22: no te acostarás con un hombre como si fuera una mujer, porque eso es abominación ante el Señor, es asquerosidad ante el Señor. Levíticos capítulo 20, versículo 13, dice la palabra de Dios: si un varón se acuesta con otro varón, como con una mujer, ambos han cometido una abominación. Han de morir, caiga su sangre sobre ellos. Palabra de Dios. El Señor está prohibiendo el sexo de hombre con hombre, mujer con mujer. Hoy en día nos estamos dejando arrastrar por la corriente satánica que quiere que nosotros, los cristianos, nosotros los católicos, permitamos eso y que le enseñen a nuestros hijos y que le enseñen a nuestros nietos. Y nosotros tenemos que levantar la voz. Dice Efesios 5:14: despierta tú que duermes. Despierta. Primera de Pedro dice: estén dispuestos a defender su fe cuando les sea pedido. Y nosotros se nos pide a cada momento que nos piden que estemos de acuerdo con eso. Están pidiéndonos cuenta de nuestra fe y debemos decir no, porque eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Mis hermanos, no tenemos que esperar que Dios cambie. Tendríamos que decirle al Señor: ¿sabes qué, Señor? Cambia eso que pusiste, que nos mandas decir en Levíticos 18:22 o Levíticos 20:13. Por favor, cámbialo ya, Señor, porque estamos en otra época. Y permite que se case hombre con hombre y mujer con mujer. El Señor jamás va a permitir eso, porque jamás se equivoca el Señor. Él no se equivoca, y si Él ha dicho eso es porque así tiene que ser. Romanos capítulo 1, versículo 26 y 27 dice la palabra de Dios de esta manera: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por otras contrarias a la naturaleza,
De igual modo, los hombres, abandonando las relaciones naturales con la mujer, se abrazaron en sus deseos unos con otros, cometiendo la infamia de las relaciones de hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el pago merecido por sus extravíos y abominaciones. Palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que el hombre se ha desviado, que el hombre ahora sigue la corriente satánica, que ahora estamos viviendo una corriente satánica y que debemos nosotros levantarnos, mis hermanos, y defender la fe de nuestros hijos, la fe de nuestros nietos y enseñarles moral, principios y valores cristianos. Debemos permanecer firmes en nuestra creencia católica, en nuestra creencia cristiana. Pase lo que pase, no debemos doblegarnos porque son enseñanzas cristianas, son enseñanzas de Dios. Dios prohibió las relaciones de hombre con hombre y mujer con mujer en Levíticos. Y Dios nos lo muestra en Romanos capítulo 1, versículo 26 y 27, que el hombre ha entrado en esa abominación, dejando las relaciones naturales, que le llama la palabra de Dios naturales, el hombre con la mujer, para enredarse con relaciones abominables de hombre con hombre. Es la palabra de Dios. Y tú y yo debemos dirigir nuestra palabra y nuestra familia a través, nuestros hechos y nuestra familia a través de la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9, dice la palabra de Dios también así. ¿No sabéis que ningún malhechor heredará el reino de Dios? No os hagáis ilusiones. Los inmorales, idólatras, adúlteros, lujuriosos, invertidos, ladrones, codiciosos, borrachos, homosexualismo, difamadores y estafadores no heredarán el reino de Dios. Palabra de Dios. O sea que toda la palabra nos enseña, mis hermanos, que debemos hacer como María. Escuchar al Señor, escuchar la palabra de Dios y vivirla. Si la palabra de Dios nos enseña que esta onda de LGBT y el homosexualismo y el lesbianismo es contra la ley de Dios, es contra la moral, los principios, los valores cristianos, y que no se lleva con el evangelio de Dios, no debemos nosotros caer en eso. No debemos aceptarlo eso a pesar de lo que sea. Escúcheme bien. Amamos al homosexual, amamos a la lesbiana, pero no debemos aceptar el pecado que hacen. No deben hacer ese pecado porque son llamados a mantenerse vírgenes, a mantenerse sin estar haciendo inmoralidades sexuales. Hay eunucos, dice la palabra de Dios. Hay eunucos que han querido serlo, pero que, déjame te leo, Mateos capítulo 19, versículo 12, dice la palabra de Dios, y te lo voy a leer para que veas. Si alguien es homosexual, tiene tendencias, no significa que tiene que caer en el pecado de esa aberración ante Dios. Dice la palabra de Dios, Mateos 19, 12, dice así. Hay eunucos, o sea, gente así como ellos, que salieron así del vientre de su madre. Hay otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos ellos mismos por el reino de los cielos. El que pueda entender esto, que lo entienda, palabra de Dios. O sea que alguien siente esas inclinaciones, pues que busque la ayuda, porque es una enfermedad. Eso es una enfermedad y se cura. Hay sacerdotes que se dedican totalmente a eso, a trabajar con ellos en eso. Y
y se deben entregar al Señor y no en las aberraciones sexuales. Hay algo maravilloso, que si hay alguien que está pecando de esa manera, que se arrepienta. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículo 38. Arrepiéntanse de sus pecados. Acérquense a Dios, arrepiéntanse de sus pecados y bueno, déjate lo leo para que lo puedas saborear eso que te estoy diciendo. Dice la palabra de Dios de esta manera. Dice: pero les contestó, conviértanse y arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesús, el Mesías, para el perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. O sea que no todo está perdido, hermano, hermana. Si tú tienes esas inclinaciones, si tú estás siguiendo esa onda, deja de seguir esa onda del LGBT, deja de seguir esa onda del homosexualismo, de seguir pecando y entrégate totalmente a Dios. Dios te perdona, Dios quiere abrazarte, Dios quiere que vengas a Él y Él te dará lo que tú necesitas. Y nosotros, los que somos cristianos, los que somos católicos, debemos profesar nuestra fe. Debemos hablar de estos principios y valores cristianos. A nadie le falta nada más que la presencia de Dios en su vida. Me puede faltar todo en la vida. Me puede faltar hasta la vida. Pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón. Señor, quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, Señor. Tú eres todo lo que tengo, todo lo que sueño y cuanto pienso, y mi corazón ya te he entregado desde siempre, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias. Y bueno, mis hermanos, vivamos este evangelio. Levantemos la voz, hermanos. No nos dormamos. Levantemos la voz y prediquemos la moral, principios, valores cristianos que la palabra de Dios nos enseña. Escuchemos la palabra de Dios como María lo hizo.
escuchemos y llevémosla a cabo en nuestras vidas, que nada nos pueda hacer cambiar, porque los estatutos, las enseñanzas de Cristo no cambian, son las mismas. No nos dejemos arrastrar por esta corriente del mundo que está llevando a todos a la perdición. Hablemos, levantémonos, despertemos. Paz y bien, mis hermanos, que Dios los bendiga.